Shalom, mis queridos, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar el culto de miércoles con una oración para que todo sea conforme a la voluntad del Señor. Iniciamos entonces el culto de miércoles de hoy. Oremos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura en su obra, y en su justicia permanece para siempre. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Amén. Amado Dios de infinito amor y de gracia, y de la gloria y de bondad, te elevamos, Señor, nuestra mejor alabanza y adoración, porque te tenemos fe y te amamos, porque tú eres realmente nuestro Dios. Después de que la congregación hayamos estado juntos contigo, mediante el culto de domingo, pasamos 3 días bajo tu inmensa gracia. Y ahora estamos, Señor, en este lugar consagrado de nuevo para adorarte y para alabarte, Señor. Y por eso, Señor, te agradecemos una vez más, porque se trata de tu infinita gracia. Te elevamos con todo el corazón esta adoración y alabanza de gratitud. Y deseamos que este culto sea, como siempre, fragancia agradable para ti y para nosotros, momento de máxima gracia tuya. Por eso, Señor, rogamos que seamos limpiados y sanados y recuperados de todas nuestras llagas y pecados y cargas, y que seamos llenos de tu Espíritu. Dejamos totalmente este culto en tus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar con una alabanza a nuestro Dios. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Cantaré de tu amor por siempre.
quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de su amor por siempre. 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 Cantaré de tu 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 amor por siempre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Continuamos con el Sermón de los Montes de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener como texto Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Un solo versículo que leemos juntos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que las de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar de nuevo. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por escuchar nuestras palabras, nuestras oraciones. Gracias porque tu presencia, Señor, sentimos. Gracias, Señor, por recibir nuestras alabanzas también. Señor, ahora queremos escuchar tu voz. Señor, pedimos que tú estés abriendo nuestros corazones humildemente. Que tú nos hables, Señor, y que tu Espíritu Santo nos esté iluminando, que tus ejércitos de los cielos nos esté cuidando para que podamos concentrarte a tu palabra, Señor. Que entendamos, Señor, que comprendamos, Señor, y que podamos también obedecer, Señor. Señor, en cuanto a este tu siervo, pido que tú estés usando como instrumento y que no haya ninguna agregación ni resta de parte mía, Señor. Habla, Señor, tú y tu pueblo escucharemos, Señor. Dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vemos en este versículo, un solo versículo que acabamos de leer, que habla, no entraréis en el reino de los cielos. Esto también nos hace recordar Mateo capítulo 18, versículo 3, que dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Son la palabra de nuestro Señor Jesús, dirigida principalmente a sus discípulos. Es decir, para nosotros de hoy, sería nosotros que congregamos a su iglesia, nosotros que estamos siguiéndole a Él. Ahora necesitamos pensar un poco, mis queridos hermanos. Nosotros sabemos de su evangelio y estamos congregando en su iglesia y le estamos siguiendo. Pero la palabra de hoy dice que de repente podríamos no entrar al reino de los cielos. Supongamos nosotros, no importa cómo sea, que de repente estamos delante del reino de los cielos y fuéramos rechazados en la puerta del reino. Qué triste sería. Toda la vida y todos los esfuerzos que nosotros tuvimos sería en vano. Gran recepción, gran decepción y tristeza. Jesús mismo dijo en su parábola de Mateo capítulo 25, versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es, mis queridos hermanos. Como hayamos servido, como hayamos vivido, si finalmente no podemos entrar al reino de los cielos, entonces sería lo peor de los peores.
Y hoy la palabra dice que si nosotros no tenemos la justicia mejor que la de los escribas y de los fariseos, no podremos entrar al reino de los cielos. Entonces necesitamos saber quiénes eran escribas o quiénes eran los fariseos. Los escribas eran los que copiaban la escritura para seguir conservando la palabra de Dios, puesto que en aquella época las escrituras poco duraban por sus materiales, porque el papyrus y la piel de los animales que usaban como pergamino para escribir no duraba mucho tiempo. Entonces necesitaba un profesional o profesionales que tenía que escribir la palabra del Señor, la escritura del Antiguo Testamento, traspasar a copias. Y ahí no tenía que cometer ningún error, ni siquiera un punto ni un tilde. Era una tarea muy, muy difícil y a la vez importante. Por eso requería mucho estudio. Imagínense, estamos hablando de una época donde había poca gente que sabía leer y escribir. Entonces eran personas desde muy pequeños preparados con estudios, entrenamientos, y además exigía continuo estudio de la escritura. Por eso, por su conocimiento, también estos escribas no solamente escribían la copia, sino que se ocupaba también la enseñanza de la escritura de la palabra de Dios al pueblo. Ahora los fariseos son aquellos grupos llamados fariseos por su nombre, que es farisaios, que significa apartado y consagrado. Es decir, eran personas dedicadas a la palabra de Dios, a la escritura. Vivían cumpliendo literalmente la escritura. Debían estudiar y prepararse con la escritura y con su ley a fin de que ellos puedan enseñar al pueblo. Eran maestros de la sinagoga, eran expertos con autoridad, y entre ellos se elegían los escribas para que puedan hacer su tarea, y otros como maestros o rabinos para dirigir la sinagoga. Pero la Biblia habla respecto a ellos de esta manera. Mateo capítulo 6, versículo 5, donde dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es la característica de los escribas y de los fariseos. Le gustaban que sean reconocidos entre las gentes. Por eso ellos se paraban en los lugares donde había mucha gente para llamar atención, oraban en público, en la sinagoga, en la esquina de las calles. Y la palabra del Señor dice que ellos hacían eso solamente para mostrarle a la gente. Eran fingidos y eran hipócritas. No es que su motivo principal era comunicar con el Señor, tener un relacionamiento con el Señor. Más bien, para mostrar a la gente cómo ellos son fieles cumplidores con la ley y con la escritura. Era todo para mostrar nomás, nada hacía de su corazón. Y Mateo capítulo 23, versículos 5 al 7 dice: antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Está diciendo que usaban ropas de galas, de adorno, una forma extremadamente, y se sentaban en los asientos principales, ya sea en la cena o en la sinagoga. Y ellos querían siempre ser reconocidos y querían que sean llamados rabí, es decir, maestro. Es decir, siempre trataba de llamar atención. Se vestían una forma para causar admiración y ostentaban lugares altos y
y que sean llamados como tales. En Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y eran personas que inclusive en la oración decían que ellos eran mejores que los otros. Comparaban con los otros que eran menos cumplidores de la ley. Nosotros somos diferentes. Gracias, Señor, porque nosotros no somos pecadores como los otros. Qué soberbia, qué arrogancia. Y también se jactaban de ayunar 2 veces a la semana y ofrendar diezmo. ¿Qué significa todo esto, mis queridos hermanos? Todas las acciones, aparentemente por justicia y por el bien de la ley, sin embargo, en realidad se trataba solamente para enaltecerse ellos mismos, para satisfacer su egocentrismo, es decir, sus concupiscencias nada más. Y el Señor le dice en el Mateo capítulo 23 y versículo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor les reprocha que son hipócritas, porque ellos podían engañar a los ojos de las personas, podían hacer notarse como si fuera que ellos son de justicia, son de bien, son cumplidores de la ley. Sin embargo, el Señor veía en su corazón y le decía justo lo que no tenía, la naturaleza de la ley, que es la justicia misma, y la misericordia y la fe que viene de Dios. Solamente cumplía por fuera. Y el Señor le dice, ¿qué tiene que hacer por fuera, por acciones, pero también por internamente, realmente teniendo comunión con Dios? Lucas capítulo 20, versículo 47 dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oraba mucho, aparentemente ellos eran muy considerados, etcétera, etcétera, pero realmente eran viles aprovechadores de los débiles. Mis queridos hermanos, hoy por hoy también tenemos muchos escribas y fariseos, lastimosamente. Esto no solamente algunas personas identificadas como tal, sino que nosotros mismos también en un momento dado somos así. No crean que hay otras personas y nosotros no. Nosotros en un momento dado, si de repente nuestras accionar o nuestros servicios como cristianos en la iglesia o en los cultos, en los quehaceres dentro de nuestra vida de fe, si no hacemos con sinceridad, con la naturaleza, en la comunión con Dios, sino que hacemos por hipocresía o para mostrarle a la gente algo que nosotros hacemos, de repente aparecen en los ojos de los hombres algo bueno, pero si no tiene nada que ver con el Señor. O de repente le tenemos al Señor en segundo plano, mis queridos hermanos, nuestra justicia será la misma justicia de los fariseos y de los escribas. Y el Señor nos explica mejor cuál es la justicia que es mejor y mayor de los fariseos y de los escribas. Romano capítulo 3, versículo 21 al 28 dice de esta manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de la obra? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues en el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Mis queridos hermanos, la justicia y el bien que se refiere a nuestro Señor para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, conforme a los versículos que acabamos de leer, es la justicia manifestada y la que fue testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es esa justicia manifestada? Es nuestro Señor Jesús. En el versículo 22 vimos que esa justicia de Dios es por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 24 habla de la justicia de Dios mediante la redención, la obra expiadora de nuestro Señor Jesús. Y en el 26 habla que justifica a los creyentes de fe en Cristo. Y en el 27-28 habla de la justicia de Dios por su fe, su ley de fe, y en la que nosotros no tenemos nada de participación. Es la gracia unilateral y irresistible y lleno de amor dada para a nosotros a través de nuestro único y suficiente Señor Jesucristo. Esa es la justicia la que tenemos que tener. Sin embargo, nosotros vemos a través de la historia de la iglesia mucha presencia de los hombres como escribas y fariseos. Desde la época de apóstoles hubieron confesión de creer y seguir la justicia de fe y la gracia de Dios. Sin embargo, insistieron en la hipocresía. Continuaron en la hipocresía y la justicia de los escribas y de los fariseos. Como dijimos hoy, también hay bastante gentes como escribas y los fariseos. Les gustan mostrarse a la gente cuán bueno que son, cuán justo que son, cuántas bondades están realizando. Quieren ser reconocidos por la gente más que por Dios. Por eso se levantan, se erigen, tocan bombos y trompetas y muestran sus bondades y justicias a los cuatro vientos entre la gente. Quieren ocupar lugares altos y creen así estar más cerca del reino de los cielos. Cuanta más sea reconocida por la gente, creen que están más arriba en la santidad y en el reino de los cielos. Cuanto más reconocido su justicia, se sienten más orgullosos, más soberbios, más arrogantes. Mis queridos hermanos, ¿cómo somos nosotros? ¿Nosotros acaso no somos así? Tal vez no siempre, pero de repente también estamos en ese lugar de los fariseos. Queremos estar más arriba sin que nada tiene que ver con el Señor. Sin embargo, queremos mostrar nuestra bondad, nuestra virtud, nuestra justicia, pero en forma hipócritamente. Honestamente, ¿acaso no queremos que nuestro culto y nuestro servicio y nuestro sacrificio sea más aplaudido y reconocido por la gente que por Dios? Aunque usamos nombre de la fe de Cristo, queremos ser reconocidos más por la gente. Mis queridos hermanos, no solamente hay una hipocresía así, hay otra hipocresía más peligrosa, la que más abunda hoy en día. Rechazar toda obediencia y fructificación de la palabra con el pretexto de que solo tiene que haber la gracia y justicia de Cristo. Es decir, escudando en esta doctrina de solamente la fe en Jesucristo, solamente justicia de Jesucristo, no hace nada. Y no hacer nada aparece como en forma hipócrita de justificar supuestamente su justicia y su bondad.
Mis queridos hermanos, la justicia por el sacrificio de amor de Jesucristo es dada a nosotros por su gracia. Y aquel que recibe esa gracia, mis queridos hermanos, es hombre que se entrega a la muerte de la cruz Jesucristo. Aquel hombre de concupiscencia, aquel hombre del pecado y de la hipocresía. Se entrega a la cruz, muere el viejo hombre y renace como una nueva criatura con la gloriosa resurrección de Jesucristo. Y como renacido respira la verdadera respiración de fe en Cristo. Esto es algo imposible de detener. Como un árbol vivo en primavera tiene que dar sus hojas, brotar las hojas y florecer y luego dar frutos. Y no podemos nosotros impedir. ¿Por qué? Porque el árbol está vivo. Así también nosotros que somos renacidos en la vida del Señor, obedecemos a su palabra y florecemos y fructificamos. Por supuesto que nuestra justicia es nuestra bondad. Para que sea mejor que de los fariseos y de los escribas, tiene que ser la de Jesucristo. La fe y la gracia de Jesucristo. Pero esto no quiere decir que nosotros no hagamos nada. Cuando somos renacidos en Jesucristo, como tal, con la vida nueva, como ser renovado, mis queridos hermanos, comienza a activar, comienza a trabajar el dinamismo que hay en nosotros y comienza a fructificar. En ese sentido, Santiago capítulo 2, los versículos 14 al 26 dice de esta manera: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo la obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, y haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Amén. Mis queridos hermanos, de ninguna manera de la enseñanza en los Romanos de Pablo y esta enseñanza de Jacobo dice lo contrario, sino dice la misma cosa. Los muertos en espíritu, por no haber recibido la gracia de la justicia de Dios, es decir, aquellos que no son salvos, solo pueden buscar la justicia en forma hipócrita, porque no hay otra posibilidad. El obedecer a la palabra del Señor solo hace en forma de ser mostrado a la gente nada más. Es imposible vivir la vida nueva, la gracia y justicia del Señor. Solamente para aparentar, engañar a la gente, pero no puede engañar al Señor Jesús, que es el amo y dueño del reino de los cielos. Como dice el texto de hoy, no podrán entrar jamás en el reino de los cielos. Sin embargo, Efesios capítulo 5, versículo 8 al 11 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, muertos en el espíritu, sin posibilidad de tener la justicia y la bondad de la gracia y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Solamente podíamos tener la justicia de los fariseos y de los escribas. Mas ahora sois luz en el Señor.
Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Amén y aleluya. Mis queridos hermanos, ¿realmente creemos y recibimos al Señor Jesús como a Cristo por su obra y por la gracia de Él? Entonces, mis queridos hermanos, realmente nuestro hombre corrupto por el pecado tiene que entregarse al Señor. Ese hombre lleno de concupiscencia que busca destacarse por su propia justicia y obra, tiene que morir en la cruz con nuestro Señor Jesús y nacer de nuevo, resucitar con la resurrección de nuestro Señor. Y por eso podemos creer y obedecer en su poder de nueva vida. Podemos florecer, podemos fructificar todas las virtudes del Señor. Mis queridos hermanos, hoy Jesucristo en su Sermón de Monte nos está diciendo que tenemos que tener mejor justicia, mejor bondad, mejor obra que los que tienen fariseos y los escribas, aquellos que no son renacidos en Jesucristo. Ellos pueden engañar a los hombres haciendo muchas obras buenas, sin embargo, nunca su justicia permitirá entrar al reino de los cielos. Nosotros, mis queridos hermanos, yo le invito a todos, aquellos que aún no han aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador, es la oportunidad. Es la oportunidad de entregar nuestro viejo hombre para que muera en la cruz con Jesucristo y renacer como una nueva criatura. Con este renacer en Jesucristo manifestado, justicia manifestada en nosotros, sí podremos tener la justicia del Señor, la que nos permite entrar en el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, el reino de los cielos de nuestro Dios perfectamente está constituida en los cielos, pero Jesucristo nos enseñó que ese reino que se haga aquí en la tierra a través de su iglesia, que somos nosotros. Nosotros somos el nexo, nosotros somos la realidad del reino de los cielos en esta tierra. Acabamos de tener una elección presidencial. Se está abriendo una nueva panorama para este país. Mis queridos hermanos, nuevos políticos, nuevos líderes, nuevas gentes, no traerá la transformación necesaria para que el Señor nos esté dando sus bendiciones, para que el reino de Dios perfeccionado en los cielos se venga aquí, sino por los creyentes, por aquellos renacidos, sirviendo con su fe, con su gracia. Entonces el reino de los cielos se hará en realidad aquí en la tierra a través de nosotros. Por eso le insto, le pido, le exhorto y le bendigo en el nombre de Jesús. Nosotros que somos bendecidos con el nuevo renacimiento en fe y en espíritu, sirvamos conforme como Dios nos está llamando. Y eso será gran honor y gran privilegio, además de ser mejor bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones. Y bendiciones también para esta nación, para nuestra vecindad, para este país, a través de nosotros. Amén, amén. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por tu luz. Señor, gracias porque tenemos cómo tener la justicia para entrar en el reino de los cielos. Señor, como seres revividos por tu obra y por tu gracia, Señor, que vivamos obedeciendo tu palabra y que podamos, Señor, brotar las hojas, florecer, finalmente fructificar para ti, Señor. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza.
Amén, aleluya. Vamos a terminar entonces el culto de hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.